¿Qué tal? Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Se ve que los que se quedaron es porque están interesados en el dinero y me parece perfecto porque acá tenemos tres representantes impecables del sector financiero. Me pidieron que hiciera una pequeña introducción. Creo que lo que tenemos por delante es sumamente interesante porque nadie puede escapar al momento que atraviesa la Argentina. Y cuando digo momento en términos literales. Digo lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasará el jueves? ¿Qué pasará la semana próxima? De eso vamos a charlar, cómo hacer para conseguir dinero para financiar proyectos con quienes tienen que estructurar el modelo o incluso prestarles plata, tienen ganas de prestarle plata o no tienen ganas de prestarles plata. Y al final, y esto alerta de spoiler, va a haber un mensaje positivo. Yo voy a intentar que haya un mensaje positivo, no voluntarista, sino serio. Les decía, me pidieron que hiciera un pequeño comentario al principio y estaba pensando, bueno, yo soy editor de Economía en La Nación y la cosa a veces se vuelve bastante repetitiva en la Argentina. Riesgo país, esas cosas que en otros países quizás no son tan importantes, en la Argentina lo es. Hace poquito teníamos un riesgo país de 700 puntos básicos, hoy está en 1108. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ustedes lo saben muy bien, que al Estado argentino si tuviese que tomar deuda le sale más caro. Entonces aumenta el costo del financiamiento para el resto de los agentes económicos. Pero acá no termina la historia. Tuvimos una elección el domingo. El lunes, no en todo el lunes, en las primeras horas del lunes, las grandes empresas argentinas perdieron 7.000 millones de dólares. Es decir, valen el lunes 7.000 millones de dólares menos con respecto a lo que era el viernes. Es decir, en 48 horas, pero por suerte hoy valen un poquitito más. Y por si fuese poco, hay un fantasma que sobrevuela al país siempre. No es el fantasma del comunismo, sino que es el fantasma del dólar. El gobierno, para tener contenido del dólar, tiene una política de tasas de interés muy, pero muy altas que termina afectando la actividad. Creo que ustedes lo saben muy bien. Entonces, la pequeña conclusión que quiero hacer, está complicado para el sector financiero y está complicado para conseguir dinero, para que nos presten dinero. Por eso tenemos a estos tres señores acá y por eso creo que va a ser muy interesante. Y voy a poner a prueba lo que dije haciéndoles una simple pregunta. Estoy dispuesto a pagar una tasa del 80% anual. ¿Me prestan? El primero que levante la mano. ¿No? No me digan ahora sí, porque hace 5 minutos me dijeron que no. Bueno, no sé si se escucha. Una de las cosas que hoy estamos enfrentando es, por lo que mencionaba Pablo, ¿no? de tener controlado el tipo de cambio, un nivel de tasas muy altas en términos reales. Si pensamos en una inflación del 25-30%, tasas del 80%, del 75%, no importa, son tasas realmente muy altas. Y la verdad que, claro, cuando uno ve un cliente que necesita endeudarse a esa tasa, empieza a preguntarse cómo hacer para devolverlo, ¿no? No hay actividad en la economía que tenga esa tasa de retorno que permita devolver financiamiento a actividad esos legal, niveles. decís, ¿no? Claro. Claro, sí, Exacto. aclaremos. Entonces, bueno, para hacerla corta, hay otras opciones, hay financiamiento en dólares, hay tasa variable, hay muchas cosas que podemos ver para seguir acompañando a los clientes. Yo creo que, como decía vos, Pablo, y es lamentablemente, ¿no? Pero cualquier agente de la economía argentina hoy por hoy está súper adaptado a lo que es la crisis recurrente. Estamos súper adaptados a la alta volatilidad y entiendo que en los escenarios más complejos igualmente se puede buscar negocios. Siempre hay oportunidades de negocio. En este caso, en el sector oil and gas, ¿no es cierto?, que es el que nos convoca hoy, lo que vemos es un sector que tiene flujos dolarizados, ¿no es cierto?, y de esa manera lo que podemos buscar es financiamiento en dólares más que en pesos, ¿no? Bien, con lo cual no es un no rotundo. Exactamente. No es un no rotundo. Bien. Sí, yo creo como decía Nacho recién, ¿no? Creo que hay que pensar, cuando nosotros pensamos a quién prestarle plata, a quién darle plata, nosotros al final del día lo que hacemos es administrar riesgos. Tomamos fondos de depositantes y se los prestamos a otro, con lo cual no estamos prestando normalmente nuestra plata. Entonces es muy importante entender cuál es el negocio del cliente. Yo creo que hoy prestar en pesos a los niveles de tasas que hay es riesgoso para nosotros que la prestamos, para el cliente que lo tiene que tomar también, porque no hay ningún negocio, como decíamos, que lo puede hacer. Ahora, creo que hay alternativas válidas. El oil and gas está atado normalmente al
al dólar, con lo cual una financiación en dólares baja sustancialmente los niveles de tasa. Yo creo que ahí hay una oportunidad para seguir desarrollando negocios. Bien, bueno, es el primer mensaje positivo entonces. Hay mucha gente en la audiencia que es empresario pyme, por ejemplo. ¿Uno solo, dos? Bueno, ¿cuántas grandes empresas tenemos? Ahí van apareciendo las manos. Bien, menos mal porque si no tenía que pensar en otra pregunta. ¿Hay crédito para las pymes? Más allá de la coyuntura de la tasa que creo que nos quedó claro ahora. Ahora es caro endeudarse en pesos, está clarísimo. Sí. Digo, en general, en una situación un poco más normal, ¿hay crédito para una pyme petrolera? Esta es la primera pregunta que les quiero hacer. Y la segunda es quién me lo da más barato el crédito. La tercera, quién me lo da más plazo. Y la cuarta, cómo tengo que presentar la carpeta para que me lo den. Pero vayamos por la primera. ¿Hay crédito? Bueno, ¿contesto yo? Dale, primero. Hay crédito para las pymes. Una frase que ya es bastante trillada y se escucha mucho es que los bancos ahora tenemos que trabajar de bancos, ¿correcto? Al haber desaparecido el sector público como gran tomador de fondos, los bancos tuvimos que reinventarnos y salir a buscar nuevamente proyectos del sector privado. Obviamente el oil and gas, por la dinámica que tiene, por el potencial de crecimiento, por los volúmenes que maneja, es muy atractivo para nosotros. Nosotros, en general, los 3 bancos que estamos acá queremos crecer en este sector, con lo cual hay que encontrarle la vuelta, un poco lo que se decía en la pregunta anterior. Financiaciones en dólares, perfectamente posibles para este tipo de actividad. Financiación a tasa variable si uno tiene una visión de que las tasas se van a ir normalizando. La dinámica propia de esta actividad, que es competitiva, que está en altas tasas de crecimiento, permite perfectamente para los bancos asistir a este tipo de clientes. Sí, nuestra oferta de crédito para pymes y para grandes empresas encontró, digamos, en esta coyuntura, la posibilidad de hacer una calificación abierta que puede ser utilizada en pesos, en dólares, a corto plazo, a largo plazo, en tasa fija o tasa variable, dependiendo de la coyuntura, y de esa manera el cliente no se tiene que volver a calificar, ¿no es cierto? Calificamos por un monto. A partir de ahí lanzamos nuestra oferta, tanto para lo que es para pyme y para grandes empresas, cada una en su escala. Sí encontramos en la pyme del sector algunas barreras a la entrada que por ahí la grande no la va a tener. Una tiene que ver con la cadena de valor, ¿no? Otra tiene que ver con los costos operativos y otra fundamentalmente las posibilidades de financiamiento. O sea, en lo que es la cadena de valor encontramos que las exigencias que tiene una pyme para poder participar de la industria lógicamente son muy superiores a la grande. ¿Por qué? Porque las exigencias de la grande son muy altas muchas veces y la pyme todavía no tiene esa escala que le permita ni los balances que le permitan sustentar una asistencia financiera para acceder a ese crecimiento, ¿no? Nosotros lo que financiamos desde el banco en este caso son los proyectos de inversión, o sea, proyectos que le permita asistir a la empresa en este crecimiento a más largo plazo con más grandes montos, ¿no? Bien. Yo creo que hay otra alternativa de financiación muy importante para las pymes que es el mercado de valores. Las pymes hoy se pueden financiar ya sea con el descuento de cheques o la emisión de algún pagaré bursátil o la emisión de una ON. El proceso de emisión de una ON, por ejemplo, para una pyme es bastante sencillo. Es un trámite que se puede resolver en 45 o 60 días, donde los bancos o las SGRs actuamos avalando ese riesgo. O sea, nosotros garantizamos a la pyme y la pyme sale a buscar al mercado de valores los Ahora, fondos. ahí tengo una duda y no me olvido de las preguntas anteriores. Creo que todos sabemos que es una ON, un bono, ¿no? Uno coloca un papel y le dan plata a cambio, dicho muy brutalmente. Pero ¿cómo hago si soy una pyme para que alguien se lleve mi bono? ¿Eso No, me lo das vos? El banco o los agentes bursátiles actuamos como agentes colocadores y vamos a buscar a los inversores que están dispuestos a comprar esa Claro, línea. pero imagínate que colocamos una ON a nombre de Pablo Fernández Blanco. Altísima credibilidad, imagínense, ¿no? Altísima. Altísima, Yo- insuperable. Pero Triple A. nada de stock y nada de flujo. Yo te la coloco, Entonces, yo coloco la ¿cuánto ON. pago? Bueno, depende de cómo esté el ¿Y mercado. quién me la compra, no? Depende de cómo esté el mercado. Ahí es un mercado que va a depender del momento. Hoy, obviamente, el inversor va a ir a ver si le conviene invertir en una ON o si le conviene invertir en un plazo fijo en el banco. Entonces, siempre hay algún inversor dispuesto a colocar y hay que ver el momento en que salís a la bolsa a colocar ese papel. Pero yo te diría que ahí hay obligaciones negociables que se colocan en dólares a un plazo de 180 días
alrededor del 7%, una cosa así. Muchas veces los bancos lo que hacemos, ¿no es cierto? Seguramente ustedes también, es nosotros mismos buscamos el pool de inversores sobre esa obligación negociable para garantizarle al emisor de que tenga en suscriptores, ¿no es cierto? En este caso, actuamos como colocadores y como inversores. Entonces garantizamos ahí. El problema es que cuando yo veo quienes tienen obligaciones negociables, veo empresas muy grandes, ¿no? Qué sé yo, Arcor tiene obligaciones negociables, Pan American Energy tiene ONs. Eso también está al alcance de empresas más chicas. Claro, la CNB, si me permitís, la CNB tiene un régimen simplificado para pymes. Sí. Y en particular lo que mencionaba Ricardo, las obligaciones negociables avaladas tienen una gran ventaja, que es que la pyme se apalanca en la relación que ya tiene con el banco. O sea, el banco tiene calificada a la pyme, avala esa obligación negociable y entonces es una primera salida al mercado donde los inversores en realidad no tienen que descansar en el riesgo de la pyme, sino que descansan en el riesgo del banco. En el fondo, es como si estuvieran comprando una obligación del banco. Mucho más simple para el inversor, pero ¿qué tiene de interesante eso? Que esta compañía, esta pyme que empieza a hacer un track record en el mercado, después con el tiempo puede llegar a emitir sin aval. Nosotros tenemos varios ejemplos, no tanto en oil and gas porque es más nuevo, pero sí en agro, por ejemplo, de empresas pymes que han emitido primero obligaciones negociables avaladas y después, una vez que el mercado lo fue conociendo, han podido retirar el aval. Entonces, es una gran contribución que tiene el sistema financiero para que las pymes accedan al mercado de capitales cada vez más. Hay una combinación que tienen que hacer las compañías entre financiarse con la financiación tradicional de un banco y la financiación que pueden conseguir a través del mercado de valores. Normalmente, un mercado de valores le da mucho más plazo, le da financiación más barata, es financiación más estable. No necesariamente pasa en Argentina por temas coyunturales, pero yo diría que es sano que una compañía esté pensando en las dos cosas, sobre todo cuando va a hacer una inversión, ¿no? Bien, bien. Soy una pyme, golpeo la puerta del banco y ustedes me van a contar un poco lo que estamos hablando ahora. ¿Qué tengo que llevar en la carpeta? El balance, facturación. No, pero me refiero a, ¿cuál es la, viste, como la facultad, cuál es la materia filtro? Y EBITDA, tenés que llevar EBITDA. EBITDA, generación de recursos. La posibilidad de que la empresa genere lo suficiente como para repagar sus obligaciones y su flujo natural. O sea que te llevan una papelita así, pero vos mirás el EBITDA, que es apenas un asiento. EBITDA, venta, patrimonio. Esas son variables rígidas, más tradicionales en análisis del crédito. Se agrega un factor interesante que se da muy fuerte hoy en minería, pero también un poco en oil and gas. Es que cuando vos mirás, es correcto lo que dice Leonardo, obviamente uno mira el EBITDA porque es una buena síntesis de capacidad de repago, pero cuando vos tenés industrias de alto crecimiento y mirás los 3 últimos balances, uno de los problemas que te encontrás es que la historia no necesariamente está tan relacionada con lo que se viene hacia adelante. Muchos de estos proveedores de las petroleras, e insisto, en minería se da todavía más extremo el caso, tienen facturaciones futuras muy promisorias, pero quizás sus 3 últimos balances no son tan importantes. Entonces ahí es clave la flexibilidad de los bancos, y haciendo un poco de mea culpa, históricamente los bancos miramos mucho 3 últimos balances y nos encasillamos y decimos, te da para tanto. Pero en estos casos hay que mirar mucho qué contratos, órdenes de compra, qué track record tienen con grandes operadoras de petróleo, para poder estimar un poco también lo que se viene, porque son industrias de alto crecimiento. Lo que sucede, Ignacio, es que, a ver, nosotros los bancos tenemos esa cultura, comparto, como vos decís, lo que sucede es que los ciclos tan volátiles que tenemos en nuestra economía muchas veces hacen que tengamos que mirar más la historia de la firma que el futuro que tiene por delante. Y es una pena eso, porque eso limita el crecimiento del financiamiento, limita el crecimiento de nuestra industria. O sea, y mismo muchas veces las regulaciones del Banco Central están atadas a esta mirada, a la que nos tenemos que someter todos los bancos muchas veces. Entonces, para nosotros es un aprendizaje nuevo que tenemos que hacer y también tratar de ampliar un poco o flexibilizar nuestra forma habitual de mirar el crédito, ¿no? Bien, en el caso específico del sector petrolero, los hidrocarburos en general, toda la explosión de Vaca Muerta, da la sensación de que en la Argentina el campo y Vaca Muerta son las nuevas vacas sagradas, el campo histórico y ahora Vaca Muerta, bueno, es la estrella. ¿Tienen alguna consideración especial, alguna recomendación para quien es empresario, no solo pyme, sino también un poco más grande, que está en ese sector? ¿A qué hay que prestarle atención? Porque pienso que necesariamente para crecer necesitan apalancarse en el financiamiento. Y en este que es un país, como dijimos al principio, complicado en ese sentido. Yo creo que, mira, lo que probablemente
toda la gente que está en el sector no le podemos recomendar demasiado porque lo deben conocer muy bien, ¿no? Pero desde la mirada de ustedes. Desde ¿no? el punto de vista de la financiación, me parece que lo que hay que pensar es no solo en la financiación tradicional, sino en las alternativas. Voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos muy desarrollado el negocio del leasing. El negocio del leasing en Argentina es un negocio que tiene mucho crecimiento por delante. Y ahí, en general, los bancos, que todos los bancos financiamos, miramos muchas veces no tanto el balance y los números, sino qué significa ese activo para la compañía que está trayendo ese activo a su negocio. ¿Qué quiero decir? Muchas veces, si pones una línea de producción, lo que vas a hacer es evitar o ahorrar 10 personas en un trabajo manual que las podés reconvertir para hacer otra cosa, pero el ahorro que te va a producir esa máquina en esa línea o esa línea de producción hace que vos puedas repagar la cuota del leasing. Entonces me parece que hay que pensar en encontrar alternativas distintas, no pensar solamente acá. Hemos visto, no en el sector de oil and gas, se ve mucho en Argentina y se vio mucho en los últimos tiempos, muchas compañías que han sufrido porque han financiado inversiones con deuda de corto plazo. Y entonces cuando vos financiás cualquier cosa que vas a empezar a tener el repago a los 24 meses con capital de trabajo a 180 días, hay una probabilidad grande que en 180 días vayas a tener un problema, porque no está el mercado, porque subió la tasa, porque pasó cualquier cosa. Entonces me parece que es importante calzar el negocio en plazo y también es importante calzar el negocio en moneda. Cuando vos tenés un negocio que está atado a la exportación, naturalmente deberías tomar dólares. Cuando tenés un negocio que está atado al consumo masivo en pesos y endeudarte en dólares, aunque es más barato, es un riesgo enorme. Entonces me parece que esas cosas son las que hay que tener en cuenta. O tomás una cobertura o armás algún sintético, pero siempre tenés que calzar tu negocio a la financiación que vayas a tomar. Si sumo a lo de Ricardo, Sí, claro. es un momento, es verdad, para ser creativo, estar abierto al aprendizaje, estar abierto a buscar nuevos canales de financiación. Pero no obstante, un mensaje, digamos, muy coloquial, muy básico es el siguiente. O sea, sea con el banco que se elija, con el banco de preferencia, es importante para una pyme que está empezando una actividad en el sector de oil and gas abrir una carpeta de crédito en un banco. Porque como toda relación comercial se construye en el tiempo, o sea, si tal vez pretendemos de ir al banco y que nos dé la máxima capacidad prestable, ningún banco lo va a hacer. No lo hacemos nosotros ni siquiera con los más grandes jugadores del mercado. Entonces, la recomendación en este caso es que se acerquen al banco de su preferencia, abran una carpeta de crédito, califiquen, trabajen y vayan formando esa relación y creciendo en el tiempo en la capacidad financiera y en su negocio. Eso es, creo que lo mejor que le podemos decir. Si me permitís, Pablo, Sí, claro. quiero agregar algo de lo que decía Ricardo, el leasing. Para la audiencia, que muchas veces cuando uno habla de leasing están pensando inmediatamente, nos pasa mucho con los clientes, piensan en rodados. El leasing es una herramienta que sirve para un montón de activos, para financiar, y la gran ventaja, un poco lo que decía Ricardo, es financiar un bien que después con su propia producción paga el canon. Con lo cual, es muy interesante, por definición es un producto que es de largo plazo, o sea, el financiamiento viene ya dado a largo plazo, y además genera ventajas impositivas, se puede financiar el IVA, un montón de ventajas para la empresa. Con lo cual, esa es una herramienta muy adecuada para el oil and gas, porque hay mucho en los proveedores de petroleras que tienen que invertir en bienes de capital. Bien, ustedes sacaron un tema que siempre es polémico y genera debate. A mí, desde que estoy en esto, me enseñan que yo tengo que tomar deuda en la moneda en que me pagan el salario. ¿Sí? Pero ustedes acaban de decir al principio que hoy no, esto corre por mi cuenta, estoy parafraseando, hoy es imposible obtener un crédito en pesos a una tasa razonable, con lo cual la opción sería el dólar, pero choca con mi primer enunciado. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Dólares o pesos? En realidad, perdón, en realidad no no es que choca, la cadena de valor de oil and gas está muy ligada al dólar, ¿no? El Dolarizada, producto sí, que sí. se exporta es un commodity en dólares, muchos de los contratos que tienen las petroleras con los proveedores tienen componente dólar, no al 100%, en general tienen fórmulas polinómicas que ajustan por distintos factores, pero es al igual que el agro, son cadenas de valor que están muy vinculadas al dólar, con lo cual no necesariamente es contradictorio. Bien. Comparto lo que decía Ignacio, es una industria que puede aprovechar hoy por hoy esa diferencia que tenemos en la tasa en pesos, más allá de esta coyuntura particular de estos meses,
pero es un sector que puede aprovechar el financiamiento en dólares y no solamente, digamos, para el capital de trabajo, sino para lo que es las inversiones que necesita el sector. Tanto la PYME, en su escala de crecimiento, en acompañar el desarrollo de la gran empresa, como la gran empresa que necesita hacer los proyectos de mayor envergadura, es una industria que se puede financiar totalmente en moneda dura. Y los bancos, bueno, aprendimos a desarrollar en el último tiempo este crédito para financiar en dólares con herramientas apropiadas para el sector, ya sea a través de acompañar la emisión de una OBN. En nuestro caso, lo que sacamos al mercado, que funcionó muy bien, es una línea que emula lo que es una obligación negociable, ¿no es cierto? Aprendiendo un poco cómo trabaja esta industria y los tiempos de repago que tienen las inversiones que realizan las empresas del sector. La línea básicamente es una línea que es bullet a 3 años. Entonces, es una herramienta que se ajusta al repago de tanto las grandes empresas como las pymes que están invirtiendo en el sector. El pago de interés es semestral y es en moneda dura. Entonces, es un anillo al dedo, ¿no es cierto?, en este caso la herramienta, y funcionó muy bien y gracias a eso pudimos lograr mucho mercado y acompañar el desarrollo de muchas Y eso, empresas. perdóname, ¿a qué tasa lo prestás? ¿Qué tasa te da al final? A ver, nosotros tenemos tasas, esta tasa se fija por operación, ¿no es cierto? Y podemos hablar de un margen de que va desde el 8 al 12, dependiendo del riesgo que también asumimos. Bueno, razonable. Muy razonable, muy razonable. Razonable, digo, para el resto del mercado, ¿no? Después Sí, cada sí. uno sabrá si Tratamos de, si le o sea, no conviene. nos olvidemos que acá competimos con el mercado de capitales. O sea, si yo le financio a una empresa que le estoy tratando de emular una obligación negociable, la empresa va a mirar mi producto y va a mirar el mercado de capitales. Y sobre eso se va a definir. Entonces, lo que nosotros competimos activamente, no solamente ofrecemos acompañarle en la emisión de una obligación negociable, sino que ofrecemos un financiamiento desde el banco con las mismas condiciones. Bien. ¿Ricardo? Yo creo que lo que está pasando, está empezando a haber financiación de afuera. Empezaron los bancos del exterior a financiarnos a nosotros. Naturalmente, como se tienen que financiar, en realidad nosotros prestamos dólares de terceros, dólares de depositantes. Los depositantes nos dejan los dólares, nos damos vuelta y se los prestamos, después de cumplir con el encaje, a los clientes. O nos damos vuelta y buscamos una línea de financiación de un banco corresponsal, de un banco del exterior. Eso es lo que le da profundidad al mercado. Los depositantes, los ahorristas no le dan demasiada profundidad al mercado para que se pueda financiar Bien. toda la demanda que hay, pero sí las líneas de afuera. Hasta hace un tiempo las líneas de afuera, Argentina era muy cara, las líneas de afuera eran muy caras y hoy empezaron a ser competitivas. Tasas parecidas al 8%, 9%, los bancos 10%, los bancos empezamos a poder tomar fondos, que esos son los fondos que prestamos. Entonces creo que ese mercado todavía tiene que ajustar un poco a la baja. Argentina tiene que ser un poco más elegible para el mercado internacional, pero una vez que eso se dé, las compañías al final del día van a estar tomando dólares mucho más baratos. Bien. Una cuestión clave siempre del financiamiento es el plazo, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que te devuelva todo y yo pueda recomponer mi negocio y tener la utilidad necesaria para pagarlo? ¿Cuáles son los plazos que están manejando hoy para las líneas principales? No, en nuestro caso tenemos financiaciones para plazos de hasta 3, 5 años cuando lo justifica la operación, como puede ser una adquisición de un bien de capital. Ahora, también es cierto, y esto es una realidad de la Argentina, el sistema financiero opera con un plazo promedio de depósitos sumamente corto. O sea, el promedio de los plazos fijos debe rondar en este momento el 45 días y no hay prácticamente otro fondeo más largo. Entonces, evidentemente el sistema financiero es parte de una Argentina que arrastra una historia de inestabilidad, etcétera. A eso agreguemos que la base de depósitos contra el Producto Bruto en Argentina es 14%. En Brasil es 5 veces eso, en Colombia es 4 veces eso. Entonces, estamos hablando de un sistema financiero que tiene muchas restricciones de fondeo para financiar largo, para financiar en cantidad, a una cadena de valor que se estima que tiene que invertir 12.000 millones de dólares por año, esto sin contar la parte de infraestructura de puertos y oleoductos. O sea, es mucha la inversión. Y ahí viene un poco lo que decía Ricardo, el mercado de capitales internacionales es lo que va a cerrar seguramente ese gap. Están empezando a aparecer financiaciones y eso es lo que nos permite a los bancos financiar el plazo que yo te decía. Sí, además que es una industria, el oil and gas es una industria con una expectativa de crecimiento tan grande que realmente es un desafío para todo el sistema financiero, no solamente bancario, sino para el mercado de capitales. Fondear los proyectos de inversión que tiene hoy Vaca Muerta, tanto de las pymes como de las grandes operadoras,
resulta que no es algo sencillo de realizar. O sea, sí o sí, las grandes compañías tienen que recurrir al sistema bancario, al mercado de capitales, al financiamiento externo, al financiamiento intercompany. O sea, digamos, la necesidad de financiamiento que tiene el sector es muy amplia. Por eso para nosotros los bancos representan un aprendizaje. O sea, de lo que tienen financiadas las grandes compañías dentro del sector oil and gas, tan solo el 20% financiamos los bancos del sistema. El 80% está financiando el mercado de capitales. Entonces, eso nos está mostrando a nosotros, los bancos, que tenemos mucho por crecer, mucho por aprender, mucho por involucrarnos en la industria y mucho por desarrollar herramientas que sean apropiadas para esta industria. En eso estamos, pero tenemos mucho por recorrer todavía. Bien, Ricardo. Creo que la financiación de largo plazo, como decía Nacho, nosotros la tenemos del lado de los bienes de capital. A través del leasing hacemos financiaciones de largo. Financiaciones de proyecto de inversión, la verdad que no hay mucho en Argentina, no hay mucho local, hay que ir a buscarlo afuera, salvo eventualmente el Banco Nación puede ser que tenga. El resto del sistema no tenemos financiación para financiar un proyecto de inversión. Sí podemos ir a buscar a algún banco que lo hacen, hay que presentarlo, hay que aprobar el proyecto y hay que ir haciendo tramos. Eso es posible, es engorroso, es todavía un poco caro. Yo creo que se van preparando las condiciones para hacerlo. Hoy es mucho más fácil financiar de largo un bien que un proyecto de inversión grande, ¿no? Con lo cual, para tocarte la puerta, tengo que tener algo en marcha. Bueno, depende de lo que sea, porque si es hay muchas veces que una compañía en marcha tiene un proyecto de inversión para hacer alguna cosa distinta en la compañía y entonces eso sí se puede financiar, habrá que ver el flujo, hay que entender caso a caso. Me parece que en eso todos los bancos estamos igual y tenemos el ejercicio de, no tenemos líneas como estandarizadas, sino que lo que hacemos es tratar de entender el negocio del cliente, el flujo que tiene hacia adelante y ver cómo podemos acompañarlos en un mercado que es limitado hoy, ¿no? Claro, bueno, empezamos a hablar un poco de los problemas del sistema financiero en general. ¿Ustedes creen que el sistema financiero puede trabar el desarrollo del petróleo en la Argentina o no acompañar? No digo porque ustedes no tengan la voluntad, porque en definitiva es el negocio de ustedes y quieren hacer negocios, estimo, sino porque no están dadas las condiciones. Yo no sé si trabar es la palabra, pero que va a haber cuellos de botella. Una vez que esto dé otro salto en términos cuantitativos, en general, en toda la economía, en la cadena de proveedores, etcétera, probablemente sí. Ahora, ahí es donde entra el mercado de capitales, probablemente los bancos, si la economía vuelve a crecer más fuerte, van a tener más necesidades de capital. Son todas restricciones que suelen ocurrir cuando la economía empieza a crecer fuerte. Sí, o sea, todos vamos a tener, no nos olvidemos que esto es un negocio en el que tenemos que ganar todos, esa es la expectativa. Nosotros no vamos a trabar, sino a trabajar para no trabar. Ese es nuestro rol y ese es nuestro negocio también. Entonces vamos a ser socios estratégicos del sector oil and gas, de todos los sectores de la economía, pero del sector oil and gas también. Bien. Yo creo que las compañías todas crecen no con fondos del accionista, necesitan endeudarse. Es posible que en algún momento haya un cuello de botella. Ojalá que eso nos pase, ojalá que la inversión o que el sector demande tanto que sea necesario ir a buscar líneas de fuera. La verdad que sería un problema sano. Hoy me parece que todavía, como arrancó Nacho hoy diciendo, los bancos tenemos que trabajar de bancos, o se escucha que todo el tiempo dicen eso. Me parece que sí es cierto que los bancos estamos prestando y tenemos vocación de prestar fondos. Y otra vez, creo que la combinación de ir a buscar a todos los sectores donde se pueden tomar fondos es necesario hacerlo. Bien, hagamos un poco de empatía y pongámonos en los zapatos de una empresa que efectivamente está creciendo y cree que le puede ir bien con su negocio, es competitiva, es eficiente, está parada en un sector que va a crecer, todo eso. Mencionamos alternativas de financiamiento, obligaciones negociables, leasing. ¿Hay alguna que no estemos mencionando y que pueda resultar interesante? Bueno, en general todos los tres bancos hacemos lo que es financiación de capital de trabajo, o sea, descuento de facturas de las grandes operadoras, obviamente líneas de muy corto plazo para atender descalces temporarios como acuerdos en cuenta. También hay préstamos garantizados por SGRs, comercio exterior. Yo diría, toda la paleta de productos que tenemos los bancos están disponibles para lo que es oil and gas. Algunos son más adecuados para la actividad del sector, pero están todos abiertos.
Sí, me quedé pensando, a ver, también dependemos de una variable que también es fundamental, ¿no es cierto?, en la tarea, en la actividad del financiamiento, es poder alcanzar niveles de estabilidad económica más duraderos en el tiempo, más sostenibles, porque nosotros tenemos un sistema financiero que está en desarrollo. Recién decíamos la proporción que tenemos de depósitos y los plazos respecto a otros países, y eso se emula en un montón de situaciones que tiene nuestro sistema financiero que nos da cuenta que tenemos mucho por crecer. A ver, nosotros una de las normativas que tenemos del Banco Central es que podemos prestar hasta el 100% del patrimonio como límite. Y los directorios de los bancos pueden extenderse hasta el 300%. Una empresa que tiene un patrimonio que todavía está en crecimiento, ¿cómo hacemos los bancos para ir más allá de eso? Requerimos de una cierta flexibilización de esa normativa. Tenemos que trabajar en las previsiones que hacen los bancos respecto de las deudas. Hay un montón de situaciones que tenemos que trabajar a nivel de flexibilidad normativa que nos podrían permitir a los bancos ir más allá de las posibilidades que tenemos hoy. Pero para eso, la estabilidad de nuestra economía tiene que dar las seguridades necesarias para que no se produzca ningún efecto burbuja, ni mucho menos, ¿no? No sé si es la mejor semana para hablar de eso, pero bien vale la mención. No, creo que, como decían recién, me parece que solo resta sumar por ahí, nosotros hacemos unas cuentas o prestamos fondos contra la garantía del flujo que va a recibir una compañía, no necesariamente o no solo el descuento de una factura de un servicio ya prestado, sino, sobre todo pasa mucho en el oil and gas, donde una compañía como YPF, por ejemplo, da un adelanto, pero después la compañía del proveedor necesita hacer inversiones y hay un contrato firmado y un flujo que se va a descontar. En algún caso podemos hacer una cesión de un contrato, en algún caso podrá no ser una cesión de un contrato y normalmente usamos una cuenta escrow donde tenemos la recaudación de esos fondos. La compañía dispone de esos fondos libremente hasta el vencimiento de la cuota, donde se aplica a cancelar. Y en el mientras tanto, digamos, sigue usando eso como capital de trabajo. Así que creo que ahí hay una alternativa interesante para las compañías también, ¿no? Bien. Por toda esta conversación que estamos teniendo, a ver, ¿cómo decirlo? Yo tengo la imagen de el banquero que alguno va a golpearle la puerta, a pedirle plata y te saca corriendo, básicamente. Entiendo que en este caso no está ocurriendo, más allá incluso de la situación difícil por la que están atravesando las finanzas en general en la Argentina. No es esto lo que pasa con ustedes y en el sector hidrocarburífero en particular. Me estoy llevando a la sensación correcta. Sí, es correcto. Realmente nosotros entendemos nuestro rol y nos orgullece tener este rol y queremos desempeñarlo. Es un negocio de ganar-ganar, como lo decíamos recién. Y no solamente con el sector del gas, sino que lo hacemos con todos los sectores de la economía. Aquellos que tienen por ahí estos niveles de estrés en los flujos de fondos y por hoy, por la coyuntura que estamos atravesando, somos una solución para capital de trabajo. Aquellos que tienen que, tal vez, la situación actual les limita el flujo de fondos para realizar la renovación del activo fijo, somos una alternativa para la inversión. Aquellos que desarrollan proyectos para crecer en su escala productiva, también somos la herramienta que les permite ese objetivo. La realidad es que este es nuestro negocio y lo hacemos con mucho gusto y entendemos cuál es nuestro rol y nuestra contribución a la economía. Además, Pablo, hay una realidad, ¿no? Cuando las economías pasan por procesos de transformación fuertes, los bancos en general tenemos un poco la misión de identificar sectores ganadores y perdedores. Hay sectores que quizás en este nuevo modelo económico tienen más dificultades y hay sectores como el oil and gas que son claros ganadores. Entonces, desde ese punto de vista, para los bancos también es un sector donde queremos estar definitivamente. Bien. Saquemos esta semana, ¿no? Está claro, estos 2 días. Porque si no teníamos que cancelar la OG para la semana que viene. Sí, y no era, sí, lo pensamos, pero era un lío. Es importante decirlo porque obviamente hay temas coyunturales que hacen que los bancos nos podamos correr un cachitito o tratar de esperar y tratar de entender qué es lo que va a pasar. Como decíamos, hay una combinación de qué tasa, cuánto vale la plata hoy, qué va a pasar, pero más allá de eso, yo creo que el sistema financiero está ávido de prestar fondos. Me parece que... Ávido. Sí. Yo creo que todo el sistema lo está haciendo. Puede ser que se achiquen en algún momento un poco los plazos, puede ser que los plazos sean más largos,
Pero rápidamente los bancos estamos dando crédito. Fíjense que, digamos, si ustedes leen los diarios, hasta hace un mes y medio atrás, todos los bancos habíamos salido con préstamos hipotecarios. Hoy, si ven los diarios, hay bancos que dicen que el préstamo hipotecario por ahora está suspendido. Entonces, me parece que hay temas coyunturales. Pero más allá de eso, yo creo que hay un sistema financiero que quiere prestar. Y sobre todo en proyectos, y otra vez, oil and gas, minería, agro, son sectores que están bien. Y hay algunas economías regionales que también están pasando por un buen momento y los bancos estamos presentes ahí. Y adhiero a lo que decía Ignacio hace unos minutos, ¿no? Que ahora, como se comenta, los bancos trabajamos de banco, ¿no? Eso no solamente, si bien es una pauta del modelo económico que estamos transitando, también tiene una correlación interna para todos los bancos. O sea, mucha rentabilidad que antes obteníamos en el negocio venía de la mano del fondeo del sector público. Ahora ese fondeo lo teníamos que buscar en el sector privado. Esa es la realidad. Y haciendo eficiente nuestro... Igual te acaban de subir los encajes al 50%, ¿no? También es muy difícil, sí, es muy difícil. Pero es coyuntural, sí. Ya va a bajar, ¿no? Interesante esto. Miren que hay un montón de gente viendo y grabando y les va a ir a pedir crédito, ¿no? Hay alguien que se rió que o sea, me imagino que va a ir a pedir crédito. Me quiero quedar con esto de ganadores y perdedores. ¿Es lo mismo para ustedes que vaya un mayorista a pedirle crédito? No sé si es el ejemplo correcto, el mayorista, pero me sabrán entender. Un mayorista de comercio, no sé, alguien que fabrica shampoo, que está en caída a la venta, sin connotaciones, y venga alguien del sector petrolero o alguien que atiende una metalúrgica, que atiende a alguien más grande que le vende a YPF. ¿Es lo mismo o van a ver primero la carpeta del petrolero? No sé la si verdad, siempre la verdad. No sé si es primero la palabra, pero voy a cambiar de sector para ponerlo más crudo lo que a donde vos querés ir. Viene un textil, ahora que está de moda esto de la importación de China. A un textil no le presta ni en chiste, ya lo sé. Viene un textil y viene alguien que está en oil and gas. No es que no le vas a prestar a uno sí, a uno no, a otro sí, o que va a ir más rápido la carpeta. Lo que sí es verdad es que vas a mirar la dinámica de ese sector de actividad. Yo conozco textiles que han invertido tanto en tecnología en los últimos años que hoy son muy competitivos e incluso exportan a Brasil. Entonces, lo vas a mirar con más cuidado quizás para entender si, a pesar de algunas variables que tiene en contra, es competitivo. El oil and gas es como que es un poco más, si querés, obvio, que toda la cadena de valor la tiene más fácil, si me permitís el término. Pero, a ver, el sistema financiero, si vos mirás el crédito por actividad económica, en general, todas las actividades económicas tienen acceso al crédito, pero bueno, algunas las mirás con más cuidado que otras. Sí, o con una garantía que puedas, claro, que puedas acompañar. A ver, poníamos el ejemplo del textil. La industria del textil muchas veces maneja el descuento de cheque como herramienta de financiación. Y para los bancos eso es una doble garantía, porque está el que emite el cheque y el que lo descuenta. Entonces, tal vez la forma de acompañar a una industria que hoy por hoy tiene ciertas situaciones que no la favorecen, uno la puede atender en ese tramo de financiamiento y le da el capital de trabajo necesario para que la compañía le da el tiempo y el capital para que pueda fortalecer la situación o hacer este cambio de tecnología, ¿no es cierto? Exacto. Sí, creo que nosotros obviamente miramos a los sectores ganadores y queremos rápidamente ir a financiar ahí, pero como bien decían recién, estamos financiando a todos los sectores de la economía. El sector textil, que es siempre el más golpeado, o el ejemplo, es un sector que ha sobrevivido durante muchos años. De una forma u otra, quienes hacen ese negocio lo saben hacer. Entonces, nosotros los bancos estamos muchas veces acompañándolo, tal vez haciendo alguna inversión en una máquina o en alguna cosa. Pero tampoco estamos mirando tanto el corto plazo. Nosotros no somos inversores en las compañías, nosotros financiamos ciclos de negocios en las compañías. Entonces, no estamos mirando el precio del crudo, del barril, para ver si vamos a entrar o no a financiar un determinado sector. Nuestra financiación, lo que nosotros miramos es un poco más de largo, que entiendo que el accionista tal vez esté pensando en qué es lo que va a pasar con el precio, para decidir una inversión. De este lado, te diría que miramos otra cosa, no necesariamente eso, ¿no?
¿Qué específicamente? No, bueno, miramos un poco el ciclo, los negocios, el mercado a donde va una compañía, cuál es la inversión que tiene, cuál es el EBITDA, cuáles son los clientes, cuáles son los proveedores. Digo, hacemos un análisis, tratamos de hacer un análisis global de, sí, obviamente miramos cómo está el sector en general, pero no nos cambia que el precio del barril haya cambiado en los últimos 60 días. Bueno, es un dato importante. A propósito de recomendaciones para pedir crédito, me conviene ir en ganador y no en perdedor, ¿no? Me conviene ir cuando la estoy rompiendo y no cuando estoy a punto de caer en desgracia. Va a ser más barato, como bien. Pero lo voy a conseguir aunque esté liquidado, porque digo, capaz que hay gente que también, sobre todo el empresario pyme que pierde todo antes de perder su empresa. No, Leonardo creo que lo dijo hace un rato y ahí es claramente una recomendación al cliente. Las relaciones bancarias son de largo plazo y vos tenés que anticiparte y crear relaciones con los bancos aun cuando no lo estás necesitando. Esa es la mejor manera. Realmente si venís cuando los números se complican, cuando tu caja está medio bajo estrés, y ahí sí es complicado. Es una realidad, es lo que haría cualquiera de nosotros teniendo que tomar decisiones crediticias. Un cliente que no lo conoces, que ya te viene con números complicados, que a lo mejor la dinámica de la industria se ha complicado y es difícil. Sí, ¿Alguno más quiere levantar la mano? Es fundamental esto de tener la carpeta abierta, ¿no es cierto?, en el banco, ir renovando, porque ahí... Ahora, ¿hay empresarios pyme que no tienen la carpeta abierta? Sí, lógicamente. A ver, nosotros los bancos también tenemos que hacer una revisión, ¿no es cierto?, de nuestras políticas siempre, porque muchas veces hacemos dificultoso ese proceso, lo dificultamos, ¿no? Hacemos más difícil el trámite de lo que podría ser, o no sabemos llegar muchas veces al cliente. En nuestro caso nos sucede mucho a lo largo y a lo ancho del país que no podemos llevar nuestra oferta crediticia como quisiéramos a todos los sectores y a todos los agentes de la economía. Yo creo que hay un equilibrio y probablemente las empresas que están acá lo conocen muy bien. No podés tener un banco y no podés tener 8 bancos si sos una pyme. No importa el nivel de facturación. Una pyme o una empresa negra, alguien que facture hasta 60.000 millones de pesos año, tiene que tener un abanico de bancos. Los bancos no estamos siempre, tenemos nuestra propia dinámica. Entonces creemos todos que es importante y es sano. Ningún banco quiere financiar una compañía donde sos el único banco. Necesitas que hayan otros. Entonces, nosotros somos colegas, muchas veces trabajamos juntos, muchas veces hacemos sindicados, préstamos sindicados y conversamos de compañías. Entonces es bueno, creo que es bueno que las empresas tengan abiertas carpetas en 2 o 3 lugares y que tengan la alternativa de probar y de cotizarnos. Nosotros estamos acostumbrados a que nos coticen, al que nos pidan la misma cotización a 3 y elijan al que es más barato. Normalmente el Nación. Bueno, a confesión de parte. Después estamos nosotros. Pero el Nación tiene un problema, que como es barato se agota rápido, seguramente, ¿no? Bueno, hay un timing entre barato, rápido, digamos, obviamente, ¿no? Cada uno tiene un nicho de... Cada uno tiene su oferta y todas vale y está en el mercado y hay que claro, aprovecharlo, ¿no? Pongamos la conversación un poco personal porque ya queda poco y ya nos conocemos. ¿Ustedes se llevan bien entre ustedes? Sí. Muy bien. ¿No se sacan los ojos por un cliente? Justo en la parte más interesante no se escucha. Te cortaron. A ver. Perdón, ¿se escucha o no? Ahí lo arreglamos. Comento algo que decía Ricardo mientras le reparamos. Estás para la tele ya, exacto, me salvaste el bache, gracias. No, pero mencionaba una herramienta que es muy importante y no habíamos comentado, que es la de las operaciones sindicadas. A ver, esto es una herramienta y aprovechando la relación que tenemos en los bancos, que no nos sacamos los ojos, ni mucho menos, o sea, sabemos estar en el mercado y respetamos siempre la oferta del banco colega, pero la operación sindicada también es algo que en nuestro sistema financiero no está explotado en su magnitud, que nos permite a los bancos muchas veces abordar esos proyectos en donde el riesgo es mayor. Entonces, una operación sindicada es en la cual participa un pool de bancos, ¿no es cierto? Cada uno con un ticket distinto, o sea, dependiendo la intención de participar. Entre los bancos definimos la tasa, ¿no es cierto?, de que le vamos a proponer ese proyecto. Hay un banco que es el administrador, que es el que se encarga de recibir los pagos, de hacer los desembolsos, pero esto nos permite a los bancos tener
poder captar proyectos de inversión que tienen un riesgo mayor, ¿no es cierto? O una reprogramación o lo que fuera, siempre en un pool de bancos nos permite ir más allá. Entonces es algo que también tenemos que tener en cuenta. Bien. No, lo que quería decir es, obviamente en las operaciones sindicadas hay más colaboración, en las operaciones bilaterales hay competencia, es una competencia sana, hay muchos bancos, esa es una realidad, es probablemente uno de los sectores de la economía que tiene más jugadores y donde la competencia a veces es feroz, pero feroz en el buen sentido, es ver quién cotiza más barato, quién cotiza más rápido. Hay un tema muy relacional, tanto a nivel mundo pyme como medianas grandes, es clave que el comercial esté muy cerca de la empresa, que detecte la oportunidad antes. Yo creo que es una competencia muy sana en ese sentido. Y me gustaría agregar algo a lo que dijo Ricardo de la recomendación para las empresas de tener la carpeta abierta y tener más de un banco. Agregaría, y paso el aviso, que incluyan en su oferta de bancos locales, porque muchas veces el banco local es más estable en su enfoque en un país tan volátil y con tantos temas macroeconómicos versus un banco extranjero, y he trabajado en bancos extranjeros, no tiene nada de malo, pero muchas veces obedecen a directivas de sus casas matrices que hace que a lo mejor tengan que cortar el crédito porque la situación macroeconómica genera alguna preocupación. El banco local en general tiene mucho más arraigo en el mercado en que opera. Claro, casualidad que son 3 bancos locales. Por eso lo podía decir. ¿Vos decís que tienen mejor corazón los bancos argentinos que los internacionales? Corazón nunca, no. O sea, vos, no, hay un tema de vos decís que el Superviel es más amable que el Citi o el Santander. No pasa por amabilidad ni corazón, sino pasa por un tema de que no te bajen directivas tomadas a 10.000 kilómetros de distancia. Bien. Sí, yo creo que eso, lo que dice Nacho, y apunta a, muchas veces tenemos riesgo Argentina, riesgo código postal, ¿no? Entonces, para alguien que está tomando la decisión de dónde invertir en el mundo o dónde poner fondos en el mundo, en Singapur, sin entender exactamente lo que pasa en Argentina, es más difícil de poder tomar una decisión, mientras los bancos locales, ayer a la mañana estábamos reunidos tomando decisiones de qué hacer, ¿no? Entonces me parece que desde ese punto de vista, y entendemos mucho más rápido el negocio, así que desde ese punto de vista seguro que es sano por lo menos tener bancos locales también. Bien, nos queda muy poquitito tiempo, me parece que ha sido muy interesante. Sin ánimo de generar pelea ni nada, bueno, acá hay un auditorio que son potenciales clientes de ustedes. ¿Cuál es el mejor de los 3? En Nación. No, seriamente lo pregunto. No, yo otra vez, no es que quiera evadir la pregunta, creo que vamos a nichos distintos o que tenemos modelos de negocios distintos y que creo que todos somos importantes. Y se lo digo a mis clientes, abran una cuenta en el Banco Nación. El Banco Nación es un banco que muchas veces da plazo y da tasas como no da nadie. Ahora, si necesitan plata el viernes a las 5 de la tarde, lo llaman al Superviel o a mí. Va a ser más caro, pero lo van a tener. Y entonces me parece que todo eso es necesario para el ecosistema Argentina. Y creo también que que hay mucha colaboración entre nosotros. Entonces, sí, me parece como... Colaboración consciente y a veces no tanto, porque y es muy bueno esto que decías vos, que tenga la carpeta abierta en Nación, en Superviel, en Comafi, en el banco. Nosotros miramos la calificación que tiene en otro banco. Para nosotros, que tenga deuda en otro banco es una buena señal. Es positivo, porque quiere decir que otro departamento de riesgo de otro banco le prestó. Buen dato. Entonces, para nosotros, allá pasó el scoring. Entonces, a ver, y por ahí podemos igualar esa oferta, ¿no es cierto? Entonces, es un ciclo virtuoso. Bien. ¿Ignacio? No, y te agrego algo que muchas veces los clientes nos dicen a nosotros, que es que los bancos los hacen las personas. Ahí es clave, vos preguntabas cuál es el mejor banco. En realidad muchas veces, ¿quién es tu mejor comercial? ¿Quién te atiende, te responde, no te responde, te contestan rápido? Yo estoy seguro de todos los bancos que operamos, todos los que estamos acá, tratamos siempre de ser el mejor en ese sentido, en servicio, en velocidad de respuesta, en entender el negocio del cliente para poder ir al comité y defender bien la línea. Eso es lo que te hace el mejor banco para cada cliente, no necesariamente siempre el mismo. Bien, bien. Bueno, llegaste a los 46 años pensando que los banqueros no tenían corazón, pero me sorprenden. Cooperación, un mensaje positivo. Me imagino que toda la gente al cabo de esta exposición va a abrir una carpeta en los bancos de ustedes. Exactamente 30 segundos para cada uno. Imagínense que le hablan a un auditorio cargado de empresarios, ejecutivos que trabajan en el sector de hidrocarburos.
brevemente, ¿qué mensaje les dejarían ustedes, cada uno? Un mensaje por cada uno de ustedes, obviamente. A ver, el mensaje, en nuestro caso siempre tratamos de distinguirnos por la flexibilidad y la capacidad de escucha. Entonces, el mensaje para cualquier empresa pyme, mediana, grande, que tiene alguna necesidad, aunque le parezca que es rara, que el banco le va a decir que no, que se siente con nosotros, que la plantee. Tenemos una gran vocación por encontrar la vuelta, tenemos una necesidad, diría, de encontrarle la vuelta, porque como se dijo acá, el negocio está cambiando, ya no está la plata fácil de colocar plata al Estado, entonces un poco es animarlos a sentarse con el banco y plantear su necesidad. Leonardo. Yo creo, desde el Banco Nación, pensamos que particularmente el futuro energético de nuestro país no es una promesa futura, es una oportunidad que tenemos en nuestras manos. Nosotros queremos ser protagonistas en el desarrollo de este sector. Todos los que formamos parte creo que somos conscientes de que podemos redefinir el futuro económico del país a través del desarrollo de este sector y por lo tanto, bueno, queremos trabajar juntos en poder hacerlo realidad. A nosotros nos sorprende siempre gratamente la inversión que hay del lado de las empresas, ¿no? Muchas veces los bancos tenemos una visión un poco más negativa respecto de si hay que invertir o no, pero siempre vemos que hay nuevos proyectos. Entonces, yo creo que nosotros, nuestro trabajo es acompañar esos proyectos y estamos dispuestos a escucharlos. Tenemos presencia en Neuquén, tenemos una fuerte presencia en Neuquén, donde estamos acompañando a las empresas y estamos dedicados 100% a las compañías ahí. Así que me parece simplemente, como decían los chicos, me parece que hay que acercarse al banco y plantear los proyectos, los negocios y trabajar juntos. Bien, bueno, llegamos al final. Mi título sería algo así como que pese a la coyuntura, los bancos están dispuestos a prestarle dinero al sector energético. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, ustedes también. Muchas gracias. Estuve muy prolijo, ¿no? Muy tranquilo. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.